¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio. Ya saben, un espacio para los libros, para la literatura y bueno, también abarcamos algunos otros subgéneros. Y bueno, vamos a empezar con un libro. Y bueno, antes de comenzar, no soy un experto ni soy un gran conocedor de la crónica, ¿no? Creo que no he leído mucha crónica, pero lo que he leído me ha dejado algunas enseñanzas de cómo se debe escribir una buena crónica. Bueno, tengo la experiencia de trabajar en un medio de comunicación y bueno, ahí muchas veces se hacen algunas crónicas de ciertos eventos, de ciertos acontecimientos y bueno, eso me ha permitido de alguna manera tener una idea general de lo que es una buena crónica. Y bueno, voy a hablar de este libro de un escritor chiapaneco, un joven escritor chiapaneco, como he dicho en reiteradas ocasiones en este canal, si un escritor chiapaneco ya fallecido o contemporáneo, creo que si me llama la atención su libro, bueno, aquí lo voy a reseñar sin ninguna otra intención más que darlo a conocer. Y bueno, el día de hoy voy a hablar de este libro que se llama El imaginario limítrofe del escritor Emanuel Grajales Clavel. Por cierto, este libro la pasada FIL de la UNACH 2025, fui a la presentación, me llamó la atención, sobre todo la portada y de lo que iba a tratar. Dije, quiero ir a ver esa presentación, estuve ahí, la disfruté, y bueno, pero no me hice con el libro, entonces pasaron ciertas circunstancias y bueno, el autor, Manuel Grajales Clavel, muy amablemente me hizo llegar su libro, que lo leí gustoso, y luego nos escribimos y le dije, bueno, voy a hacer un análisis, voy a ser sincero con lo que yo encuentro aquí, y bueno, sin ningún tipo de intencionalidad, no sé, ventajosa o como quiera verse, simplemente dije, si me gusta, voy a compartirlo. Y bueno, sí me gustó porque encontré algunas cosas que a continuación quiero compartir de este libro, El imaginario limítrofe, por cierto, editado por Tifón Editorial, una editorial chiapaneca, que salió esta edición en el 2025. Y bueno, permítame, déjenme que me acomode. ¿Qué encontramos acá? Bueno, hay mucha memoria. El autor, por cierto, brevemente voy a decir la semblanza de Manuel Grajales Clavel, es escritor, periodista cultural y editor. Es egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericana. Somos colegas de carrera, él algunos años más joven que yo. Yo salí en el 2019, ¿no? Entonces ya tiene varios años, pero bueno, somos colegas de carrera y bueno, este libro corto, pero bastante interesante de leer, bastante entretenido también, porque eso hay que decirlo, también la literatura nos permite el entretenimiento. Y bueno, Manuel Gajares Clavel es un cronista joven que en este libro, El imaginario limítrofe, no se despersonaliza de lo que cuenta, sino que se hace parte de aquello que marcó a una generación en los años 90, una generación de esta ciudad, de Chiapas, la capital, una generación, bueno, que aprendió, por ejemplo, aprendió la tecnología que ahora está muy en boga, que es parte de la cotidianidad, pero bueno, esos años distintos, de alguna manera, bueno, aquí los va retratando. Yo cuando lo fui leyendo me fui en los 90, pues también era yo un niño que fue avanzando hacia la adolescencia en esa década. Y bueno, desde luego, y esto no se puede obviar, en este libro hay una evocación por lo que ya se fue, por los momentos vividos, pero también eso sí, un análisis de lo que supuso una manera de ver el tiempo, el juego, las relaciones humanas y demás inventario noventero, ¿no? Desde la música, la televisión, el entretenimiento, la política. Incluso hice algunas anotaciones al final del libro. Por ejemplo, yo aquí anoté que el autor muestra una memoria casi prodigiosa en las fechas de los acontecimientos que recrea.
una característica de este autor es que especifica el año, ¿no? Donde sucedieron ciertos acontecimientos, ¿no? Y eso a mí me parece, yo admiro a la gente que tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Sobre todo en la cuestión de fechas, ¿no? Si me preguntan a mí y a mí si me preguntan qué estabas haciendo en 1997 o 1999, no me acuerdo, ¿no? Tal vez recuerdo que en 1998 ingresé a la preparatoria y párale de contar, ¿no? Pero bueno, aquí el autor también, algo interesante es que hay una voz de sorpresa e ingenuidad al relatar los acontecimientos, por ejemplo, de la niñez, ¿no? Como les decía, las series de televisión, los juegos, los lugares donde él vivió, las mudanzas que él tuvo, ¿no? Cómo era jugar en el parque, ¿no? Porque bueno, ahorita ya no generalizo, obviamente, pero ya pocos niños pues van al parque, ¿no? Como nosotros en aquellos años de niñez y adolescencia, pues salíamos a jugar a la calle, si había un estacionamiento, pues ese estacionamiento se convertía en el campo de fútbol, agarrábamos unas piedras que eran las porterías, y bueno, esas cosas me hizo una, un recuerdo muy grato, ¿no? De memoria. Y bueno, también Grajales Clavel me gusta porque escribe como un niño sorprendido por la novedad y el asombro, ¿no? Desde, bueno, ahorita en su edad adulta, pues bueno, recrea ese asombro por las cosas que iba descubriendo. Y obviamente, como es una crónica, pues va relatando muy concienzudamente, muy detalladamente esos momentos, ¿no? También, por ejemplo, creo yo también que la edad y la experiencia pues nos permite esa distancia analítica de las circunstancias vividas o padecidas en algunos casos. La adolescencia es una edad también del padecimiento, del sentirnos incomprendidos, ¿no? Por los adultos. Bueno, su narración, bueno, es bastante fluida, y bueno, nos encontramos muchos temas en este libro. Nombra cosas, lugares, por ejemplo, lugares que en el aspecto personal, bueno, como es de Tuxtla, y yo también lo soy, o bueno, más bien recrea lo que es Tuxtla, la capital de Chiapas, lugares que ya no están o que uno había olvidado, como algún parque, algún cine, ¿no? Algún lugar de diversión que ahora, con el paso de los años, pues bueno, ya no está por esos cambios que, que bueno, la modernidad llena de concreto y quita muchos lugares. Bueno, aquí van apareciendo y bueno, eso es más o menos lo que nos viene a contar Emanuel Grajales Clavel en este imaginario limítrofe. Solo una cuestión, y es algo muy honesta, muy honesta. Creo que hay algunos pequeños hierros ortográficos, ¿no? Sin embargo, esto no flaquea en la narración, no hace que flaquee la narración. Y obviamente aquí, pues de alguna manera recrea el imaginario de los lugares o de los momentos que muchos vivimos en aquella época, ¿no? En aquella época de los años 90. Y bueno, es una experiencia muy grata. Por cierto, el libro está dividido en varias secciones. Por ejemplo, los temas que él retoma. Por ejemplo, habla de la bomba, una bomba que estaba supuestamente en una escuela primaria, ¿no? Habla los laberintos de intereses sociales de las colonias de interés social. eh, Habla también del fútbol o el panball, ¿no? Habla de algunas cuestiones de los mundiales, de la música, bueno, muchas cosas que aquí, perdón, el autor va recreando. Y bueno, me da gusto que qué bueno que los autores jóvenes evoquen sus experiencias, porque tal parece que los cronistas solo se enfocan en épocas demasiado, a veces lejanas y extrañas, para los nuevos lectores, para los lectores jóvenes, obviamente. Obviamente no digo que carezca esto de interés, pues sí tiene su importancia también de recuperar el pasado, pero muchas veces también se requiere rememorar esa cercanía temporal
de los que, por ejemplo, nacimos en los 80, ¿no? Y aquí, claro que se puede percibir, y claro, también me interesa el Chiapas de antaño, ¿no? Como eran en los años 50, 40, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Porque incluso las nuevas generaciones, los nacidos en el 2000, ¿no? Se encuentren tal vez con lugares que ya no están, ¿no? Y hacer esa remembranza, esa evocación, ¿no? O los que ya somos padres, ¿no? Decirle, o los que son padres, decirle a tus hijos, mira, aquí había un cine, ¿no? Por ejemplo, solo por poner algunos ejemplos, en la capital, en Chiapas, donde era un cine muy tradicional, el cine Chiapas, pues bueno, ahora hay dos tiendas departamentales, otro cine, que era el cine Vistarama, se convirtió posteriormente en un centro religioso cristiano, y bueno, un parque muy conocido, que por cierto está esta imagen, ¿no? Que era un lugar que se llamaba el Parque Morelos, ¿no? Que sigue ahí la estructura, pero muy cambiada, ¿no? Incluso pusieron como una especie de, lo techaron, ¿no? Porque uno se subía a la parte, valga la expresión, la parte alta a ver la ciudad, y eso, bueno, y este era un juego icónico, ¿no? Que ya pusieron uno nuevo más moderno, pero era donde nosotros, en la fantasía infantil, pues bueno, nos íbamos al espacio, ¿no? Y también me acuerdo que había un tubo como de bomberos, y bueno, muy entrañable esta lectura, ¿no? Para nosotros que vivimos esa época, y no estoy diciendo que era mejor o peor, cada época tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, es una obviedad, ¿no? Se cae mucho en el cliché de decir, es que antes era mejor. Creo que antes era distinto, y tal vez antes era un poco más, ¿cómo podríamos decirlo? Más orgánica la experiencia, ¿no? Te ensuciabas, te enlodabas, eh, salías a la naturaleza, que se sigue haciendo, pero creo que de una manera distinta a la actual, ¿no? Sobre todo con los dispositivos electrónicos, digitales, llámese celular, tabletas, consolas, ¿no? Y bueno, lo que hace aquí en el imaginario limítrofe, ¿no? Es no limitar su imaginario e ir recreando los, los acontecimientos del pasado, los lugares, las experiencias. Obviamente muchas veces, o en algunas ocasiones, y eso nos pasa a todos tal vez, cuando rememoramos, ¿no? Nuestro pasado, tendemos a idealizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque como vivimos esa época y las nuevas generaciones pues no lo experimentaron, pues tendemos a hacerlo así, ¿no? O por ejemplo, la música que escuchamos nosotros en cassettes, ¿no? Que grabamos la canción, escuchábamos la radio y esperábamos que pasara nuestra canción favorita o la canción que queríamos tener, ¿no? Sobre todo si no teníamos el ingreso económico para el cassette original, pues bueno, lo grababas directo de la radio o te ibas pues a la piratería, ¿no? Está bien, ¿no? O el Dixman, ¿no? O más atrás todavía los discos de vinil, ¿no? Los llamados acetatos. Y bueno, muchas experiencias. eh, Tal parece que no fuera tan lejos, pues bueno, estamos hablando de los años 90 y eso ya tiene más de 20 años, ¿no? Y bueno, tal vez incluso también para las personas ya todavía más mayores, ¿no? Pueden encontrar en este libro un ejercicio de la memoria, un ejercicio también de la diversión, ¿no? Un ejercicio que bueno, Emanuel Grajales Clavel sale, sale bien librado, creo yo. No soy, les digo, no soy experto en crónica, ¿no? Ustedes me dirán si me equivoco si cuando lean este libro. Pero bueno, a mí me dejó una lectura bastante grata, bastante amena, sobre todo en la cuestión del rememorar, ¿no? Permítame. Y bueno, y desde aquí le mando un saludo a Emanuel por mandarme su libro autografiado. Disfruté mucho este libro. Creo que he tenido varias presentaciones y bueno, creo, incluso eso también es una confesión. Alguna vez yo pensé hacer un libro como de memoria de las épocas que yo viví en la infancia y la adolescencia, pero bueno, ya Emanuel lo hizo y qué bueno, se recibe muy grato. Obviamente, si uno rememora sus propias vivencias, pues va a ser diferente, tanto en el tono, en la estructura, ¿no? En la experiencia interna que uno vivió. Pero bueno, también es válido y ojalá más escritores jóvenes
recreen sus memorias. Jóvenes me refiero de 30, 40 años, ¿no? Que hagan un ejercicio del recuerdo para trasladarlo al presente y hacerlo presente, porque cuando uno lo escribe, esas memorias como que vuelven a estar vigentes. Bueno, eso es lo que yo creo. Entonces les recomiendo ampliamente el Imaginario Limítrofe de Emanuel Grajales Clavel, editado por Tifón Editorial. Y bueno, doy la bienvenida a este libro, si lo pueden ver en Chiapas o en otros lugares del país, ¿no? Es un gran libro que pueden ustedes adentrarse, y que saquen sus propias conclusiones, obviamente, sobre todo en la cuestión del rigor de la crónica. Y bueno, este fue el episodio de hoy. Si lo ven por ahí, el Imaginario Limítrofe. Gracias por ver el video. Como siempre les digo, ayúdenme a llegar a 1000 suscriptores antes de mis 50 años. Ya voy a cumplir 43. Y bueno, nada les cuesta suscribirse, compartir, que nos ayuden, o me ayuden más bien, a llegar a más lectores. Coméntanos, escribes tus memorias, qué sientes cuando escribes tus memorias. Yo lo hago mucho, ¿no? Cómo la experiencia, aunque muchas veces nos volvemos un tanto hiperbólicos, ¿no? Porque tendemos a exagerar nuestras propias experiencias, pero bueno, gracias por ver el video. Ya saben, tenemos el otro canal que subo videos cada que me acuerdo. Tenemos los 2 blogs, bueno, más bien escribo en el periódico Cuarto Poder cada domingo, ahí me pueden leer. Y bueno, aquí seguimos en este año de muchas lecturas, de grandes libros, de compartir sin ningún tipo de intención eh, pretenciosa, ¿no? Ni de especialistas. Simplemente hablamos como lectores e intentamos ser lectores críticos. Y la lectura, aparte de disfrutarlo, también te va a dar el impulso para tener pensamiento crítico, analizar tu realidad, no ser manipulado, no dejarte llevar por todas las ideas y todas las posturas políticas, culturales, psicológicas, sociales, etcétera, que nos saturan las redes sociales. Aléjate un poco de eso, ponte a leer, disfruta un libro, sumérgete, detente un poco, y qué mejor que un libro, porque también los libros son un gran entretenimiento para el espíritu y para el intelecto. Y bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por ver Latidos de Simio, por estar acá, por seguirme acompañando en estos a veces largos minutos donde hablo largo y tendido de los libros que me dicen mucho y que únicamente trato de compartir con todos ustedes. Te agradezco que me sigas acompañando en esta aventura que seguiré haciendo hasta que, bueno, permanezca ciertamente, medianamente lúcido, pueda hablar, pueda comentar. Y bueno, y otra cosa, no voy a hablar de libros que no me gustaron. Eso no tengo ninguna necesidad. Y bueno, gracias por el video. Nos vemos próximamente en un siguiente episodio de Latidos de Simio. Suscríbete, comparte. Hasta la próxima y gratas lecturas. Adiós.